siempre intento dar visibilidad a todo lo que tiene que ver con la discapacidad y hoy tenemos a un gran titán con nosotros que se llama Javier. Tiene una enfermedad rara llamada síndrome de Camurati-Engelmann. No sé si lo he pronunciado bien, ahora él me corrige. Y bueno, aquí lo tenemos. Muy bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Lo primero de todo, darte las gracias por estar aquí, que sé que has estado muy ocupado entre tu pedazo de viaje del Camino de Santiago y sin parar siempre. Sí. Pues bueno, cuéntanos un poquito quién es Javier. Bueno, a ver, Javier es una persona que tiene una enfermedad rara que se llama síndrome de Camurati-Engelmann, como decías, y bueno, es una enfermedad más que rara, ultra rara, y siempre nos habían dicho que, que éramos los únicos, que no sabían cómo, si había alguien más en España o en el mundo y tal. Y bueno, esto antes de la era de Internet. Pero cuando ya empezó Internet, yo pensé que por probabilidad de prevalencia de la enfermedad tendría que haber, por lo menos en España, 47 personas afectadas, porque es 1 por 1.000.000 de personas. Y se me ocurrió hablar con los médicos y decirles que iba a iniciar la búsqueda. Y bueno, entonces, pues eso, en la época hace 10 años, que es lo que lleva la asociación, pues empezamos simplemente con un blog explicando qué era la enfermedad, que si había alguien más se pusiera en contacto con nosotros. Y simplemente lo que queríamos en ese momento era saber que no estábamos solos. Y a los pocos, yo creo que fue al mes y medio, 2 meses, ya se pusieron en contacto una persona de Madrid, luego otras de Canarias, y así fueron saltando poco a poco en el tiempo. Claro. Entonces luego ya empezó Facebook y tal, y a través de Facebook encontré un grupo de personas afectadas, pero, ¿cómo se dice?, de habla inglesa. Entonces contacté con ellos para decirles que estaba pensando en crear una asociación. Bueno, y al final ellos, como que también pasa con esta enfermedad, que somos muy poquitos, cada uno está en un punto diferente. Entonces yo pensé, bueno, para dar visibilidad, representatividad e información de la enfermedad, voy a crear la asociación. Entonces empecé pues con todos los papeleos y creé la asociación, que eso ya es una batalla aparte. Y a partir de ahí sí que ya a través de FEDER, de la Federación de Enfermedades Raras, nos suscribimos y hemos ido cada vez participando un poquito más en todas las actividades a través de FEDER, simplemente para que se nos conozca. Entonces, Claro. hará como 4 años, sí, un poco antes de la pandemia, en uno de estos viajes que hacía a Madrid, porque estamos en Barcelona, para participar en unas jornadas, se me ocurrió que teníamos que buscar un logo y nada, se me encendió la lucecita y pensé que el mejor representante que tenemos sería un pato, porque uno de nuestros síntomas es andar, cuando empezamos a andar tipo como andan los patos. Bueno, y eso conseguimos, por ejemplo, con esa acción, hacer mucho más fácil en lo que la gente se acordara. Bueno, me estoy enrollando porque ahora me doy cuenta que me has dicho que quién soy yo. Bueno, un afectado, el creador de la asociación, que era mucho más fácil. No pasa nada porque como se trata de visibilizar la enfermedad, va bien. Bueno, pues eso. Vamos a empezar a hablar del diagnóstico, o sea, Sí. cómo fue, porque al ser cualquier enfermedad, o sea, empieza con la búsqueda de un diagnóstico y mientras vas como un pollo sin cabeza preguntándote cómo van las cosas. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue el encontrar ese diagnóstico? ¿Cómo fue ese primer contacto en tu casa Es que en mi casa, para tus padres? claro, en mi casa somos 5 hermanos y 3 estamos afectados. Claro, porque Entonces, se trata de una enfermedad. genética, sí, hereditaria. Entonces, mis padres sabían que algo pasaba porque lo que comentaba antes de la marcha de Pato,
cuando empezábamos a caminar, lo que notaban es que no andaban como los otros hermanos. Entonces, también que teníamos como más debilidad, eso también es característico. Entonces, nos llevaron a muchos centros para saber qué pasaba. Entonces, te estoy hablando de los años 70 y por ahí, ¿vale? 70, entre Claro, los 70 y los 80, que fue cuando los 80. Entonces, en ese momento tampoco había las pruebas de estudios genéticos como hay ahora que es simplemente un análisis de sangre. Entonces, lo único que se les ocurrió o que había en ese momento era hacer una biopsia porque creían que eran dos enfermedades, pero no tenían la seguridad. Entonces, haciendo una biopsia, extrayendo un trocito de hueso, se pudo analizar y se comprobó que era pues nuestra enfermedad, que es síndrome de Camurati-Engelmann. Entonces, como hay muy poca bibliografía, se supo que era hereditaria. Y entonces venía de la parte paterna porque mi padre es calcadito, o yo soy calcadito a él, mejor dicho. Y claro, ya se supo que venía de la parte de la familia paterna. porque básicamente lo que hace esta enfermedad, o sea, por así decir, por lo que está leyendo, es que se acumula, por así decir, hueso, o sea, material óseo Y al es una hueso, ¿no? calcificación. Ensanchando, claro. Exacto, se ensanchan los huesos, normalmente son los huesos largos, pero Ujú. no siempre son los huesos largos. También puede ser que se vea afectado, bueno, no, es lo peligroso si se ve afectado otras partes más importantes del esqueleto, como Como es el el cráneo, cráneo. columna o la parte de la pelvis, porque ahí sí que hay nervios que se pueden ver comprometidos. Por ejemplo, en nuestra familia, una persona se ha quedado sorda A porque los consecuencia. nervios auditivos han quedado comprimidos y pierdes la Claro, transmisión del sonido hacia el cerebro. En mi caso, por ejemplo, tengo más afectado lo que es la columna, por eso te digo que no siempre es los huesos largos y lo que claro, hace claro. es ensancharse y en los brazos y piernas vas perdiendo movilidad porque se ve reducida la propia movilidad. Exacto. ¿Cómo afecta en tu día a día tu enfermedad? ¿Cómo es vivir con el síndrome de Es que Camurati-Engelmann? esto yo lo explico siempre igual porque no se me ocurre otra forma, porque, a ver, normalmente esta enfermedad también hay una parte que afecta al músculo porque no tiene la capacidad de rehacerse tan rápidamente, es como si dijéramos de una contusión o un golpe, ¿vale? Como tiene una persona que no tiene este síndrome. Entonces, los músculos tienen que estar siempre en tono, Sí, fortalecidos para poder aguantar lo que es la masa esquelética. Pero como tal músculo también pierde esa capacidad. claro, tiene como doble entre que no Exacto. tiene la fuerza suficiente, la capacidad Entonces, suficiente de nosotros, regeneración ni más peso. claro, a nosotros cuando nos diagnosticaron, hubo un médico que nos dijo que él no sabía el tratamiento, porque no hay tratamiento, pero que nos recomendaba, porque no nos podía sentar mal, el hacer ejercicio y fortalecer la musculatura. Y eso ha sido, no sé cómo decirte, lo que nos ha salvado, para que me entiendas así rápidamente, Sí, porque eso ha hecho que hagamos una vida lo más normal posible. Pero claro, ¿qué sí, pasa? Que es una enfermedad que va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, claro. ahora cuando ya somos adultos, pues lo que pasa es que normalmente estás bien, pero cuando tienes un brote es como si te pusieran una, ¿cómo se dice? Como un chaleco o es que, como lo que Sí, llevaban como los un hombres en la peso Edad Media, encima, sí, sí, es que no me sale el nombre, como una, una coraza que os como una impide. coraza, sí, exacto, una coraza o un traje, imagínate, de estos de bucear, pero de metal, o sea, de acero. Entonces es como si te pesara todo el cuerpo, eso es la comparativa que yo hago. Y entonces tan pronto viene como se te va. Y mientras tienes eso, además tienes como si tuvieras mucha presión, pues eso es lo que es el El esqueleto. músculo y Y a veces
tienes muchas veces Dolor. tienes dolor. Sí, iba a decir Claro, eso te iba a preguntar, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba creciendo y me dolían las rodillas, o sea, pero a rabiar. Y a mí una prótesis de cadera que me la pusieron torcida, me dijeron, esto te creará un callo de hueso, no sé qué. sí, Lo único que te dolerá más. Y, joder, cómo dolía. Por uf. eso pregunto, Pues porque es que imagínate así por varias partes del todo, cuerpo. Porque, por ejemplo, ahora en mi caso es que yo tengo más afectadas las piernas, ¿vale? Y lo que es la cadera. Pues las caderas las tengo ya así como tú has escrito y claro, añádele a las otras partes del cuerpo que, claro, es todo en general, pues dices... Entonces, los cambios de tiempo, por ejemplo, nosotros los notamos muchísimo. Y ahora en otoño y en primavera son las peores épocas del año, que a ya veces cuando se lo imagino. explicamos a los médicos nos dicen, es psicológico, pero ahora ya hay médicos que Sí, saben que las presiones atmosféricas afectan sí, mucho a las enfermedades reumatológicas. exacto. Bueno, supongo que me has contestado un poquito el encontrarse, o sea, el ver que los médicos, los propios médicos en tu día a día, o sea, que si tú vas a urgencias, que no conozcan tu enfermedad, ¿cómo se Eso, lleva eso? eso no lo llevó bien y fue, entre otras cosas, una de las razones por las que hice o creé la asociación para que las personas, porque yo sabía antes de crear la asociación que había gente suelta, o sea, suelta, quiero decir, Sí, sí, dispersa sí, por el territorio nacional y que no estábamos unidos. Entonces, al tener una referencia, porque lo primero que haces cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad así rara es buscar si hay una asociación y pensé, por lo claro. menos, que mi experiencia le sirva para alguien. Y Muy bonito. es eso, y que cuando vas a un médico le tienes que volver a explicar todo. No conocen la enfermedad porque es imposible que conozcan todas las enfermedades que hay, pero por lo menos que él tuviera un sitio donde acudir, De referencia. aparte de la típica enciclopedia médica que había en su época, que solamente había 3 líneas de lo que es la enfermedad. Y eso es lo que me animó también a hacer la asociación. Muy importante lo que ha hecho, pero muy importante para ti y por muchas familias futuras, o sea, Bueno. no, Es no, que no, o yo soy sea, muy exigente, entonces, claro, para mí es como una cosa más que he hecho, pero no es llegar a la meta, que creo que nunca llegaré a la meta. no, pero, o sea, yo lo veo muy importante. Igual que tú dices que lo primero que haces es buscar un sitio de referencia, el crear un sitio donde otras familias vean que su hijo tiene ese síndrome y que puedan buscar y encontrar un sitio de referencia, creo que ha hecho algo muy grande. O sea, con todo lo que ha cambiado el tema de, como tú dices, que empezaste en los años 70, 80 a día de hoy, que ya estamos en el 2022. ¿Qué le diría al Javier del pasado, sabiendo lo que ya sabe? Uf, pues mira, esta pregunta me la estoy haciendo últimamente, no sé si es un cambio vital, y le diría que no, que no fuera tan miedoso y tan cobardica, que las cosas, si tú quieres, las acabas consiguiendo. Porque de nada sirve la queja, quejarte, lamentarte. Has de salir, no tener miedo sobre todo, no tener miedo a construir más que nada y Por a suerte yo relacionar. creo que está cambiando un poco eso, va también en la edad, o sea, vamos evolucionando, pero yo creo que también ha cambiado un poco la educación con respecto a la discapacidad, como que antes no te permitían hacer tantas cosas, o no te lo creías. Y hoy en día, pues, te dicen: "No, tú puedes", y puedes, de verdad. Sí, sí que es verdad. Lo que pasa es que yo estoy totalmente de acuerdo en que podemos, pero creo que la sociedad tiene que cambiar mucho más respecto a la discapacidad. Y esto Muchísimo. es una cosa educacional. Sí, 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 claro. Y las administraciones son quien nos tiene que ayudar, porque nosotros, Son las primeras. exacto, nosotros demostramos que se puede, pero no tendríamos que demostrarlo. No sé Es si me explico. que cuando sí, claro que te entiendo. O sea, cuando tú vas a un trabajo te tienes que superar a tus compañeros para demostrar que ese puesto de trabajo te lo mereces.
por el mero hecho de tener discapacidad. Vivimos en una sociedad que yo siempre lo digo, mientras que este gobierno, esta sociedad invierta más economía en dar pensiones que en adaptar puestos de trabajo, es porque considera que no, Mira, yo esto lo llevo unos días que la pensando persona una no forma vale. de invisibilizarnos en Sí, vez de, sí, en vez de ayudarnos y que seamos productivos, prefieren eso, darnos una pensión y quedarnos en casa, que ea, la gente nos vea. No sé, igual suena sí. muy bruto, pero es No, que no, es pero es la así. O sea, realidad. a mí cuando me jubilaron dije, no sirvo ya. Sí, sí. La sociedad me ha dicho que no sirvo y para mí eso fue como un jarrón de agua fría y caí en depresión, de hecho, por lo mismo, porque dije, Dios, no sirvo. O sea, Sí, me han sí. dicho con 30 años que no sirvo. Sí, Y pues sí, yo igual. Y luego tienes que pasar por ese proceso psicológico de reinventarte para demostrar que si cobras una pensión no es gratuitamente. O sea, son una serie de procesos que yo no estoy tan seguro si mucha gente estaría preparada para pasar esos procesos. Con lo cual, por eso te digo que a lo hay que mejor cambiar mucho. en educación sería mucho mejor. Sí. A ti te conocí hace un tiempo por las redes sociales y te veo siempre un hombre súper ocupado, que no para quieto y te veo con varios proyectos entre manos, aparte de la página web que has creado de tu asociación, que creo que es Sí, algo muy grande. En Instagram, por lo menos, te veo súper activo siempre dando visibilidad a lo que es la discapacidad, haciendo entrevistas. ¿Cómo surgió? mira, es que creo a ver, yo tengo la enfermedad rara, pero también somos muy poquitos. Entonces, mi enfermedad va ligada a una discapacidad. Entonces, lo que quiero ahora es eh, dar visibilidad a las personas con enfermedades raras, que la mayoría de las veces va unido a una discapacidad, tarde o temprano. Sí, Entonces, lo que quiero es que se visibilice visibiliza. la, que tenemos la enfermedad rara con una discapacidad. Y, y que la discapacidad, me estoy dando cuenta porque lo estoy, como tú dices, visibilizando, es un tema que las administraciones no están preparadas, por mucho que recojan los papeles y las leyes. No. Luego, a la hora de la verdad, nadie lo cumple y los primeros las administraciones, que es lo Claro, que a mí más me duele. Entonces, es como si dijéramos que ahora dentro de la asociación hemos pasado como al segundo capítulo, que es demostrar que las enfermedades raras van unidas a una discapacidad y la administración tiene que ponerse las pilas para hacer accesible lo que se necesite, porque claro. considero que todo el mundo va a tener tarde o temprano una discapacidad por edad, por, yo qué sé, por accidente, por momentáneo, porque te has roto una pierna, y Exacto. solamente en esos momentos es cuando Todo el mundo se da cuenta. se da cuenta, exacto. Y creo que la sociedad tiene que estar preparada para que en cualquier momento de la vida habrá gente que solo lo usará al final de su vida o en momentos puntuales, pero todo tiene que estar Pero adaptado todo el a mundo lo va a lo usar. que sea, exacto. Y eso Y es lo la... que no puedes parar tu vida porque te encuentres con una discapacidad o una incapacidad temporal durante un tiempo y que tu vida se bloquee por lo mismo, porque no puedas, porque te das cuenta que esta sociedad te dice, no, no estoy hecha para ti. Y eso es muy duro. Y aparte la gente confunde muchas veces lástima Uf. con te voy a ayudar. Entonces, ay, te ayudo, pobrecito. No, no, me ayudas porque hoy me toca a mí, mañana a lo mejor te toca a ti, te tengo que ayudar yo. Es que no se trata de ayudar por lástima, se trata por hacer un poquito más humano la sociedad. Pero es que para mí accesible significa un sitio, o sea, o una situación o lo que sea, que me estás dando una facilidad en la que, o sea, me estás preparando el sitio para que yo sea independiente y autónoma. Claro.
Eso sí. Yo voy en silla de ruedas, si a mí me pone a un ascensor para entrar en un edificio para hacer un papel, me está ayudando a que yo pueda hacerlo solo, por lo cual esa ayuda deja de ser un poco ayuda, pero bueno, me está facilitando el tal. Entonces ya Simplemente no soy la pobrecita que no puede. claro, es A facilitar mí, la vida. claro, a mí yo odio que tenga que esperar en el autobús a que haya 2 o 3 forzudos para que me suban en brazos al autobús con mi silla. O sea, no se dan cuenta cómo me hacen sentir. En cambio, cuando funciona la rampa del autobús, yo pillo, me subo y no Claro, molesto a nadie. exacto. Es que se trata de esto, de no tener, de ser autónomo, tú lo has dicho. Exacto. Mm. Aparte, tiene otro proyecto. Bueno, háblanos qué significa el pato. Bueno, el pato, Ese como proyecto mencionaba tan en un bonito. principio, es el logotipo de la asociación. Y se me ocurrió, como decía, en un viaje haciendo a unas jornadas, que como el síntoma de andar, se dice con marcha nadeante, pues podíamos coger un pato de goma para que fuera el logo. Y entonces se me ocurrió que para dar visibilidad a todos los niveles, pues inicié un reto que era nominar o nombrar a alguien en las redes sociales y diciendo que se hiciera una foto con un pato de goma de estos amarillos, de estos, no sé si se Sí, llama. Sí. sí, el típico patito de goma. Sí. Y bueno, a partir de ahí he conseguido que por lo menos los afectados lo hicieran y al publicarlo y tal, ahora somos conocidos como Sí, los del pato, que pienso, bueno, ya no somos tan exacto. invisibles. O sea, la publicidad, sea buena o mala o de otra manera, es buena. Es publicidad. Sí, sí. Y eso es uno de los retos que tenemos, que siempre tenemos activo, porque creo que es bueno que se nos vaya recordando. Y por lo menos está ahí siempre en la mente los del pato, porque incluso hay gente o una marca que ha lanzado algo con un logotipo parecido o algo de un pato, entonces mucha gente últimamente me dice, yo que sé, un aceite que han sacado hace poco por Jaén y me dicen, me he acordado de ti porque era muy parecido. Y yo pensé, pues mira, algo estamos consiguiendo. Exacto. Eso, por ejemplo, hace ilusión porque dices, ya no soy tan invisible. Con respecto a lo que estábamos hablando antes de la discapacidad y del tema de visibilizar, y muchas veces se habla la palabra visibilizar, visibilizar, pero la gente no sabe, se queda como en una palabra muy grande. Tú creo que ya lo estás haciendo, vamos, y de hecho lo estás haciendo súper bien, pero ¿qué cosas le diría a la gente que deberían de hacer en concreto para cambiar ese concepto de discapacidad en la sociedad? Cosas concretas que... Es que yo a veces pienso, sí, les diría muchas cosas, pero yo simplemente resumiendo creo que empatía es lo que resumiría todo. Por ejemplo, lo Yo que tú también. comentabas de subir al autobús, estoy convencido que si cualquier dirigente o gobernante, alcalde o llámale X, Mm. pasara, ya no te digo un día, sino una mañana, teniendo que hacer la mitad de cosas que hacemos los demás, eh, se darían cuenta que tienen que legislar o gobernar, no sé cómo llamarlo, mucho más de cara a lo que es la sociedad que de cara a otras cosas que a veces dices, se están perdiendo el tiempo en discusiones bizantinas, Sí, más que en solucionar los problemas. Pero eso les diría empatía, empatía y empatía. es lo primero. Como dicen los Educación, americanos, sí, ponerte en las botas de la otra persona. exacto. Las redes sociales, ¿qué te aportan? Bueno, yo con las redes sociales al principio en realidad tengo una relación amor-odio, porque al principio pensé, esto me va a ayudar mucho y tal, pero son un poquito esclavizantes. Entonces yo lo que hago cuando me noto así tenso es programo cosas y entonces me desconecto. Sé que se está
estoy como si dijéramos online, Activo. pero no estoy tan pendiente a nivel personal, por decirlo de alguna forma. Porque hay momentos que cualquier persona que no piensa como tú, ya mucha gente se lo toma como un ataque. Y creo que tendríamos que ser más comprensivos o tolerantes respecto a la opinión de los demás. También he visto, que esto sí que me molesta, es que hay mucha gente que está en el mundo de la discapacidad o de enfermedades raras, llámalo X, para hacer su carrera. Y esto a mí me molesta mucho porque a veces pienso, te lo cambio. Te lo cambio todo ahora Exacto. mismo. Porque esto te quita tiempo, pero no te aporta económicamente nada. O No, sea, es nada, nada. que te quita muchísimo tiempo, por lo menos a mí. Yo no sé cómo lo hace la gente, pero a mí me es imposible ponerme al día, ver los mensajes de la gente, ver lo que publica la gente, más aparte publicar, más aparte. No, Y y como tú dices, una cosa muy que estresante. yo creo que es muy importante, que no nos podemos quedar en los titulares de los tweets, de las fotografías y tal, sino que a veces, como se quiere dar tanta información, a veces tienes que asimilarla y hay gente que no se para a asimilar y a pensar lo que se dice y entonces se corre más. Luego también Sí, es verdad que, porque es así, las actualizaciones de las redes sociales a veces te hacen ir como corriendo para estar sí, y ahí eso. Por eso te decía que a veces tomo distancia porque necesitas respirar un poco. es verdad. Porque si no, al final se satura uno Sí, y mejor no colapsar. exacto. Esta pregunta me la has contestado un poquito antes, pero bueno, todos tenemos en mente planeadas cosas que dejamos como en el cajón de las tareas pendientes. ¿Qué tienes tú en ese cajón? Es que este año he cumplido o he realizado algunas que era lo que tú me decías al principio del Camino de Santiago, que yo pensaba ya no lo podrás hacer en la vida. Pero tengo un amigo que me dijo, Javier, si tú quieres hacerlo, cogemos un tramo y yo le dije que como eran los 10 años de la asociación, dice, yo te acompaño. Y bueno, al final hicimos 3 personas que yo no estaré nunca lo suficientemente agradecido y era, por ejemplo, esto, hacer el Camino de Santiago. ¿Qué más cosas me gustaría hacer? A mí me gustaría eso que te decía antes, que la gente experimentara en su propia piel lo que nosotros sentimos. Eso o poder expresarlo más bien a quien corresponda para cambiarlo. Eso sí que me gustaría, pero sé que es muy difícil. Entonces, otra cosa que me encanta, que quiero, que me he propuesto es que toda la gente que se acerque no se vaya sin, o sea, que yo le haya podido aportar algo positivo, porque creo que es la mejor forma de que la semilla germine en los demás. Entonces, que piensen, jolín, esta persona merece la pena. Es lo único, tampoco pido más. Conmigo pasó, Bueno, conmigo pasó, o sea, te vi en un vídeo y además de casualidad no te seguía y dije, y empecé a ver tu contenido, conocí la asociación, conocí la enfermedad y era una persona que transmite mucho, de estas personas que yo creo que la gente te conoce y dice, vale, esta persona vale. Así, por lo menos conmigo funcionó eso. sí, no sé. Yo no me gusta la falsa modestia, entonces yo no digo nada. Bueno, yo lo digo desde mi punto Sí, de sí, vista sí, y claro. si existiese una ventana mágica que pudieras ver el futuro, ¿qué te gustaría ver? Es que, claro, es un poco repetir lo mismo, Sí, pues que los derechos de las personas con discapacidad se van solucionando, cumpliendo, porque a ver, yo me he fijado mucho en una cosa que pasó en Estados Unidos. Yo no sé si a lo mejor lo he colgado alguna vez, pero ya lo dejé de colgar porque pensé, es demasiado pesado con lo mismo. Pero es cómo lograron en Estados Unidos llegar a que se comprometiera el Estado federal a cumplir la ley de la discapacidad, la ley 504.
que a mí me encantaría, pero sé que en España es súper difícil que la gente con discapacidad se llegue a manifestar e incluso a estar en la calle hasta que se consiga. Y ellos, por ejemplo, tardan 30 años en Ya. conseguirlo. Pues me Es, encantaría eso, pero es que creo que, no por sé lo si es la menos misma sociedad. no, es que lo que he vivido yo, yo, o sea, la discapacidad, o sea, yo nací con una pequeña discapacidad, pero mi discapacidad empezó hace 12 años y sinceramente, o sea, lo que he descubierto es que hay demasiada, o sea, yo lucho por mi enfermedad y tú luchas por la otra y Sí, como todo va por subvenciones de asociaciones, por subvenciones de ayuda y por subvenciones, pues entonces yo lucho por la mía y no quiero que te la den a ti y entonces eso crea muy poca unión, o sea, y mientras que estemos así tan sí, pero desubicados cada uno, claro, eso ya, por ejemplo, a los dirigentes ya les va bien, porque cada uno va a lo suyo, claro, y al final no se consigue nada. efectivamente. Y por eso te decía lo de que para mí eso sería el espejo perfecto el de la Claro. unión, pero en el momento que propones algo así, a mucha gente se te apoya, pero luego eso lleva mucho trabajo, lleva muchas discusiones, reuniones, la gente se va descolgando y al final acabas o solo o con otra Sí, persona. Entonces, mm, sí, creo que lo mejor que porque podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora mismo. Supongo que en su momento en Estados Unidos pasaría lo mismo, pero no seguro, sé, no sé. Igual estamos iniciando algo sin saber. puede. ¿Quién Sí. es tu persona titánica? Para mí, O personas. es que claro, yo tengo varias, a nivel familiar tengo varias y luego a nivel amistad también tengo varias. Y ahora mismo tengo una persona que considero que es titánica, que es, bueno, son dos, que es, uno es un amigo que está eh, pasando por que también es una cosa muy rara, pero bueno, que se llama Marius Soler, que fue diagnosticado con cáncer de mama masculino y él con Existe. La gente piensa que no, pero exacto. Y, y él está ahí como un jabato luchando, aceptando todo tipo de tratamientos y tal. Y un besito desde aquí. para mí eso es lo más. Y luego la persona que te decía que me acompañó al Camino de Santiago, que se llama Víctor, y bueno, digo los nombres, los digo con toda la conciencia del mundo, porque quiero que se les conozca. Claro que Y sí. también es una persona que ha pasado un cáncer, es la persona más vital que he conocido y son muy buenas personas. Y gracias a unas jornadas nos conocimos primero uno y luego conocí a los otros, pero hemos hecho un grupo en realidad somos cuatro porque hay otra chica, que es Inés, y son como a veces esas piezas del puzzle que acaban encajando así, clic, 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 clac. Pues eso es lo que nos ha pasado Son y muy hacemos bonitos. como uno, como un club de si te encuentras mal, que hola, que necesito hablar, y entonces están ahí todos. Y creo que eso para mí eso es muy importante también. Y a nivel familiar, ¿qué quieres que te diga? Pues claro, los padres y lo que te comentaba una de mis hermanas, que Ujú. ella se ha quedado sorda, vivió en Italia 20 años, luego se quedó viuda hace 2 o 3, pero es una persona sonriente, luchadora, nunca te dice que no, ¿sabes? Y eso que dices, ostras, Claro. tela, tela. Pero bueno, Eso bien, es muy bonito, estar acompañado de personas titánicas que suman y no es esto. Es exacto. súper importante. ¿A quién te gustaría escuchar en el siguiente capítulo de Gente Titánica o quién crees que sería importante que estuviera aquí? Con discapacidad tiene que ser. O, o que tuviera que ver con el tema de la discapacidad. No hace falta que tenga. Ya, ya, ya. Es que te diría, yo, es que yo la quiero mucho, pero ella ahora se ha salido de redes y ha tenido que desconectar,
que para mí también es muy importante, es María, antes se le conocía por María Cinco Sentidos. Sí, la conozco. Entonces, Yo no para la mí, yo no la he llamado por lo mismo, o sea, sé que exacto, para mí necesitaba y una gran persona. exacto, es un Me faro da donde muchos tendríamos que mirarnos. me da mucha pena que Sí, terminase tan quemada por una serie de y por lo que te circunstancias. decía antes de las redes sociales, pero, Sí, pero mira, igual te diría a Eva Isidoro, creo que se llama de apellido, la tengo porque ella pendiente. tiene las cosas también súper claras y a veces Anima. te las dice tan directas y con tanta Sí. naturalidad que tú Tengo dices, la suerte de conocerla directamente en persona, porque es de mi ciudad. Además, trabaja en mi en mi hospital. Yo es que el hospital es mi segunda casa. sí, sí, A veces pienso que es la primera, pero la dejaremos en segunda. Ella trabaja en el hospital, es fisio y porque, vamos, lo comento porque ella lo dice públicamente. La verdad es que me considero súper afortunada de ser de las personas que la conozcan, porque es que a lo demás tiene una fuerza. es que yo estoy muy de acuerdo con lo que ella dice, por ejemplo, de hacer cosas, de decirle a la gente, o sea, que la gente, las personas con discapacidad no nos autolamentemos porque eso no te ayuda a nada. Por eso te decía antes que qué le dirías, cuando me has preguntado, ¿qué le dirías al Sí, Javier? Pues le diría eso, no, te has pasado casi media vida lamentándote y, ¿cómo se dice? Y diciendo pobrecito, y si esa energía lo hubiese dirigido a sí, hacer, invertido en otras a cosas. lo Pero mejor hubiera sido de otra, pero claro, eso es también parte yo de no creo que sea culpa tuya, porque mira, yo nací a primeros de los 80 y yo nací con una luxación de caderas congénita, pero completa, o sea, no la típica de que con 2 pañales puestos te curas. Yo no podía andar como que en esa época era que pobrecito, que no va a poder trabajar, o sea, a mí me habían educado de que yo me iba a tener que quedar en casa, que yo no iba a tener pareja, de que yo no iba a tener hijos, de que yo no iba, o sea, te educaban a eso, sí, porque sí, la sí. sociedad estaba así, por lo menos en mi casa fue así, no sé en otras familias. Luego, por mis medios, descubrí que no, descubres Claro. que no y sales al mundo y te lo quieres comer igualmente. Yo es que Pero creo que he tenido mucha suerte en ese sentido, porque mi madre era, ¿quieres hacer algo? Un poco como Eva. Pues inténtalo, me inténtalo. alegro. Y eso sí que igual me ha llevado a ser muy autoexigente, pero luego lo agradeces con el paso del tiempo. Sí, es Pero algo muy positivo. La sí. autoexigencia no, pero pero Para el que no hacer venga las nadie a cosas sí. decir que no puedes, es lo que te quiero decir. Exacto, sí, sí. Eso es muy importante. Es muy importante y la gente que tiene ahora mismo una discapacidad o que esté empezando o incluso que lleve años con ella, es muy importante que se lo crea. Conociendo cada uno sus límites, Y por evidentemente. O sea, supuesto. no estamos en un anuncio de refresco de Coca-Cola que te ponen a No, escalar una aparte, montaña. O sea, no. no, que yo soy muy consciente de que no voy a ver que igual cambia mañana y haciendo otra investigación encontrar mi solución, pero yo creo que me moriré sin tratamiento y sin saber qué podría, sin investigación siquiera, pero eso como ya lo sé, lo mínimo que pido a las autoridades o a quien sea es tener un mínimo de calidad de vida, que eso sí que me lo puede Exacto, ofrecer la administración. No exacto, pido más. Entonces sí que pido que cuando vaya un médico me escuche, yo le ayudaré a que él me entienda, porque creo que es una cosa que tenemos que hacer los pacientes con los sí, médicos, tener una buena relación médico-paciente para que uno tiene la información y el otro la sufre, con lo cual uno sin otro no tenemos nada que hacer. exacto. Pues eso. ¿Hay algo más que me haya dejado yo en el tintero que crees que sería importante comentar o decir?
que nos ayuden más o que nos escuchen más bien. Sí. Y luego que hagan políticas para nosotros, o sea, no ya para las personas con discapacidad, sino para cualquier persona, porque eso es facilitar la vida, no es otra cosa. Y luego que no hay que fijarse en los números, o sea, no hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, tu enfermedad es 1 por 1.000.000. Es que cuando es tu hijo, ese 1 por 1.000.000 te duele, o cuando Exactamente, es 1, ese 1 por 1.000.000 te duele. Entonces es importante porque es una persona, o sea, lo que hay detrás de ese número. O sea, exactamente. que no hay que creo que no hay que quedarse en cifras de si merece la pena o no, porque creo que todas las personas merecemos la pena igualmente. Y es Sí, invertir en un futuro, como tú bien comentas, a lo mejor para ti no llega una cura o tus huesos ya están así y lo único que puedes hacer es, conseguir que no se siga formando ese claro, callo o esa pero, no se va a hacer la cura, pero sí a lo mejor pueden conseguir de que de aquí a 5 años los niños que nazcan, pues, o de 10 años, pues, que los niños que nazcan con esa enfermedad no llegue a evolucionarse, por así decir, claro, por puedan ejemplo, lo frenar que o digo algunos es, síntomas. si se detecta otra persona ahora mismo con mi síndrome, con esta enfermedad, que en la época temprana o en la época pediátrica, hasta el máximo tiempo posible, los 18 tal, que ya adquieres un hábito y todo, tenga un fisioterapia, una persona especializada en ayuda a al ejercicio. La A atención una serie de temprana es ejercicios que súper van importante. fundamental. Eso yo no lo he tenido nunca por parte de la sanidad pública, porque no se sabía, pero ahora que se sabe, se pueden está en los asuntos sociales, que antes que no había ni estos departamentos, Claro, pues que se tenga en cuenta y se vaya, yo qué sé, me lo invento, 2 veces a la semana, que no tengas sí. por qué ponerlo de tu bolsillo, porque es una necesidad Es vital. que invertir en calidad de vida Exactamente, eso es un ahorro además para el futuro de la sanidad. también. Mm, eso. Pues muchísimas gracias, Javier, por este rato que nos has regalado y por visibilizar y espero que ese entusiasmo y esa vitalidad que tienes no se apague nunca ni te saturen tus redes ni nada. Un Esperemos. placer, un placer No, un tenerte placer aquí. que hayas contactado conmigo para darme esta oportunidad. Claro que sí. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ti.